Bueno, Daniel, la verdad que de la empresa pueden estar hablando horas, ¿no? Tienen más del 70%, si no me equivoco, de la superficie de vaca muerta. Si te parece, para comenzar, me gustaría consultarte en qué estado se encuentran los desarrollos masivos, si puede haber más desarrollos masivos este año. Buen día, Victoria, buen día a todo el mundo. Bueno, en realidad tenemos menos acreaje, tenemos menos del 40% del acreaje de vaca muerta. Hay una percepción de que YPF tiene todo vaca muerta, que no es así. Quizá esa percepción tiene que ver con que hasta hace poco nosotros constituíamos más del 80% de la actividad en vaca muerta, teniendo menos del 40% de los acres. Creo que uno de los desarrollos muy positivos que se ha dado en los últimos años es que un montón de otras compañías o han adquirido acres o han empezado a desarrollar los suyos, y ahora nuestro porcentaje de la actividad total de vaca muerta es más 60%, 70%, pero no 80 o 90%. Habiendo dicho eso, nosotros hoy tenemos 18 equipos de perforación en vaca muerta, 18 equipos, en una cantidad de áreas importantes, algunas en desarrollo, como vos mencionás. Claramente Loma Campana es el principal ejemplo. Es un área donde a fin de año vamos a estar produciendo 50.000 barriles diarios de petróleo, más gas, que es una cosa realmente impresionante. Piensen que YPF en todo el país produce 220.000 barriles en cerca de 100 campos operados, ¿no? Y acá estamos hablando que en un área vamos a estar produciendo 50.000 barriles. Sobre fines del año pasado entró en desarrollo una segunda área de shale oil, que es la Marga Chica, en este caso con Petronas. Loma Campana era con Chevron. La mayoría de estas áreas que YPF está operando y desarrollando son con socios, donde generalmente nosotros operamos, hay otras veces que los socios operan para nosotros, pero donde generalmente no tenemos más del 50% de participación. Bueno, la Marga Chica, en función de un piloto de 3 años y de haber invertido más de 500 millones de dólares, entró en desarrollo masivo, como vos mencionás recientemente. La idea es este año tener algunas áreas más que van a entrar en desarrollo masivo, pero además lo que estamos haciendo, que creo que es tan o más importante, es que estamos tratando de expandir las fronteras de vaca muerta. Nosotros hoy estamos perforando, por ejemplo, 4 pozos en Chihuido, allá en el norte de la cuenca. Hace una semana, 10 días, hemos puesto en producción 2 pozos en Bajo del Toro, también en el área, en ese caso con Equinor. Hemos perforado hasta hace poco un pozo dentro de Loma La Lata, en lo que nosotros le llamamos Entre Lagos. Y de vuelta, durante el año creo que vamos a ir viendo los resultados. Si los resultados son los que nosotros creemos que son, lo que vamos a estar haciendo es acelerando los desarrollos que ya tenemos, replicando el éxito de los desarrollos recientes en las áreas cercanas, contiguas, y de vuelta expandiendo las fronteras de vaca muerta. ¿Estos posibles desarrollos masivos serían, si te entiendo, en petróleo? Sí, fundamentalmente en petróleo. Argentina está, en mi opinión, pasando por una transición en el mercado del gas. Yo creo que la buena noticia es que cuando los incentivos correctos desde el punto de vista de precio del gas estuvieron, el gas apareció. El gas es económico y las compañías responden a ecuaciones atractivas. Y eso es lo que sucedió, y pasamos como país de ser importador neto a tener un exceso de gas fuera de la temporada invernal. Esto es, como digo, un proceso de transición en la que, por lo menos nosotros en YPF, estamos trabajando para encontrar palancas, le llamamos nosotros, de mayor demanda en el corto plazo, pero donde tiene que haber un aumento importante de la demanda, que no es local, que es de exportación, en el largo plazo para el desarrollo masivo de gas. Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo desarrollo de shale gas, quizás no al ritmo que veníamos en los años anteriores, en estos próximos años. Y después de vuelta, cuando esos mercados nuevos estén consolidados, creo que el desarrollo masivo de shale gas vuelve para quedarse. En el interín, los números de petróleo nos dan muy bien. Yo creo que el gobernador recién explicó con alto grado de detalle y precisión los principales parámetros, que son así realmente, y hoy el petróleo en el mundo vale más de $70 y nosotros tenemos break-evens entre 30 y $40.
Esto está muy lejos de pensar ya en exportar, hablando de exportaciones de gas, ¿está muy lejos en pensar en exportar petróleo o todavía van con ese objetivo de reemplazar lo que es la compra a terceros? No, para nada. Nosotros hemos hecho una primera exportación de petróleo, hará cosa de 2 meses, de petróleo de aquí de la cuenca neuquina. Fue en realidad por una necesidad, por un exceso de stock de petróleo, porque bajamos carga en unas refinerías, pero probamos que eso se pudo hacer. Sabemos que hay otros productores que están queriendo exportar y la realidad es que de acá a 1 año, 2 años, el exceso de producción de petróleo local en la cuenca va a ser tan evidente, porque la capacidad de refinación argentina no está creciendo, va a ser tan evidente que no hay ninguna duda que el petróleo neuquino va a volver a ser exportado pronto. ¿Cuánto, qué volúmenes? Es difícil adivinar, pero estamos hablando de que ya este año va a empezar a haber exportaciones y en los años próximos esos números se van a multiplicar por varias veces. O sea, están adelantando lo que era ese cálculo de dejar de necesitar de petróleo de tercero para la refinación, que era 2021, si no me equivoco, ¿lo están adelantando en el tiempo? Y yo creo que sí. Nosotros hoy todavía como compañía compramos localmente aproximadamente el 20% del crudo que procesamos y yo creo que de acá a 1 o 2 años vamos a estar dejando de comprar crudo de tercero, sí. Me mata a la gente que está mirando en realidad por streaming si no te pregunto, hablando de combustibles, ¿qué es lo que puede llegar a pasar este año, más allá de que está la carga impositiva que es importante en los combustibles? Pero ¿qué proyección están teniendo con los precios? Bueno, yo creo que lo que hemos venido haciendo es tratar de ir acomodando gradualmente los precios al resto de las variables de la economía y específicamente de la economía petrolera. El costo del barril, el precio internacional del barril y el tipo de cambio. Por supuesto, vivimos en una realidad donde no tenemos la posibilidad de incrementarle los precios a los consumidores de manera tal que resulte en una baja de la demanda. Entonces tratamos de acompañar la actividad económica con acomodamientos graduales de los precios. Esa es la intención. Hay un pequeño atraso hoy, pero lo tuvimos el año pasado y con el tiempo lo fuimos acomodando. Entonces, no hacemos proyecciones de incremento de precios, claramente, pero por supuesto, si queremos que la producción de crudo, el desarrollo del crudo en la cuenca crezca de la manera que lo estamos diciendo, que lo estoy contando yo, que lo contó el gobernador hace un rato y seguro que el resto de mis colegas que van a hablar van a decir lo mismo, necesitamos que el crudo en Argentina se venda a precios internacionales. Para eso necesitamos que los refinadores podamos traspasar a precios el efecto de esos precios del crudo. En la vereda contraria de las exportaciones está la barcaza que están desarrollando en Bahía Blanca como vía precisamente para ampliar los mercados. ¿En qué estado se encuentra comercialmente hablando? ¿Hay ya algún interesado en comprar las primeras producciones y cuándo podrían darse esas primeras producciones? Bueno, estamos de hecho en prueba en la barcaza. La realidad es que es un volumen muy pequeño. Esta barcaza tiene la capacidad de licuar entre 2 millones, 2 millones y medio de metros cúbicos diarios de gas. YPF produce 40, 45, ¿no? Entonces, es pequeño, está pensado como movimiento táctico para poder paliar los cortes de gas que hemos tenido que hacer por falta de demanda. Yo creo que después del invierno vamos a estar exportando GNL en forma permanente. Al ser volúmenes tan chicos dentro del mercado global de GNL no necesitamos tener clientes, se vende en el mercado spot, ¿no? Así que no es algo que nos esté preocupando, va a ser fácil de colocar porque son volúmenes chicos y es una gran prueba, yo creo, para nosotros, pero para toda la industria sobre el mercado de GNL en gran escala. De vuelta, si realmente queremos desarrollar a largo plazo el shale gas en Argentina, tenemos que poder tener una planta de licuefacción que nos permita exportar decenas de millones de metros cúbicos diarios y no 2 millones de metros cúbicos diarios. Para llegar a eso, el gobernador por ahí hablaba de los break-evens. ¿Qué tan lejos está, o van a probarlo con la barcaza seguramente, pero para lograr cuadrar que sea económicamente rentable y competitivo con el resto de las exportaciones de GNL de otros países?
Buenísima pregunta. Yo creo que no estamos lejos, tenemos que acomodar un montón de cosas. No hay muchos desarrollos de shale gas importantes en Argentina. De hecho, ha habido dos, el de Tecpetrol en Fortín de Piedra y el nuestro en Lorejano, con lo cual hay poca evidencia. Lo que sí hay, y en los próximos meses vamos a ver mucho más, es mucho gas asociado en los desarrollos de petróleo, ¿no? Y ahí los números son mucho más fáciles de cuadrar que cuando hablamos del gas seco, donde, de vuelta, el número de $3 por millón de BTU es un número que nosotros nos sentimos muy cómodos de tener break-even. Por supuesto, va a depender de cuál es el precio global del GNL. Si uno dice, bueno, hoy el precio del GNL son, puesto en Argentina, $6, y entonces para hacer el netback tenés que deducirle cuál es el costo de licuarlo, que hoy no lo sabemos porque no tenemos una terminal en gran escala, cuál es el costo de transporte para determinar cuál es el precio de break-even en Boca de Pozo. No nos sobra mucho, pero no estamos lejos tampoco. Bueno, entonces, ¿qué tan lejos está de tener una planta de GNL? Es una inversión, la inversión en sí misma estamos hablando de 4 años. Entonces, es una inversión que no ha sido decidida, es una inversión que seguramente va a ser de toda la industria. Nosotros estamos ya poniendo plata en estudios, en ingenierías, pero no creemos bajo ningún punto de vista que sea una inversión que vayamos a hacer solos, porque son inversiones de varios miles de millones de dólares, ¿no? Y porque tampoco tenemos tanto gas nosotros solos como para financiarla. Así que espero que sea una inversión en la que nos alineemos todos en la industria. Esperemos que de acá a los próximos 12 meses esté definida la inversión. Sí, como vos preguntaste muy bien hace un ratito, si tiene sentido, si los números dan, si hay financiamiento, porque de vuelta es una inversión muy, muy grande, y de ahí tenés que sumarle 4 años. Así que estamos hablando realmente de largo plazo. Hablando de financiamiento y de los números, hace un tiempo habías comentado que el Gobierno Nacional tenía una deuda importante con la compañía, las deudas anteriores de los planes gases, y bueno, ahora ha sucedido esto de la resolución 46, pasaron cosas. No sé cómo está en este momento el estado de la deuda que tiene Nación para con la compañía y las finanzas de la empresa, la salud económica. No, las finanzas de la empresa están excelentes. La compañía tiene un nivel de caja de más de 1.200 millones de dólares en este momento y niveles de endeudamiento muy por debajo de nuestros comparables en el resto del mundo. Así que desde ese punto de vista estamos muy bien. En cuanto a las deudas del Estado Nacional, el plan gas viejo se reestructuró y se emitieron bonos, y la verdad que esos bonos ya se están pagando. En nuestro caso eran 760 millones de dólares y ya hemos cobrado las primeras 3 cuotas, así que el gobierno está cumpliendo. Bueno, el plan gas nuevo, resolución 46, estamos en el medio de definir bien cómo nos aplica a nosotros, pero no tenemos deudas importantes viniendo de ese plan. No, al contrario, no terminaron recibiendo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en los bloques? Tenían unos cuantos bloques que estaban como en una situación de preaprobado en desarrollo de gas y finalmente no ingresaron. ¿Están dentro de los que van a pasar a desarrollo masivo que me estabas comentando o no están frenándose, al contrario? No, yo creo que, como hablábamos recién, los bloques de gas, no vemos nosotros en YPF bloques de gas pasando a desarrollo masivo en el corto plazo, pero no tanto por resolución 46 o por un tema de precio, es por un tema de demanda, que es esa transición que yo comentaba que está sucediendo hoy en la Argentina. Es muy difícil desarrollar gas para venderlo 3 o 4 meses en el año. Entonces, nosotros como industria lo que tenemos que lograr es un mercado que nos permita poder vender el gas 12 meses en el año. Para eso se necesita más transporte, por supuesto la planta de licuefacción de la que hemos hablado, y ahí vas a tener desarrollos masivos. Tampoco quiere decir que no hay desarrollo de shale gas. Va a seguir habiendo porque hay que compensar el declino natural de los yacimientos súper maduros de gas en Argentina, con lo cual vamos a seguir viendo inversiones de shale gas. Los desarrollos masivos, como por ahí el que vimos estos últimos años en Fortín de Piedra o el que hicimos nosotros en Lorejano, yo creo que van a tomar unos años más en darse. En octubre pasado presentaron en Nueva York lo que fue el Investor Day y ya ahí adelantaron los plazos y los proyectos que tenían, es como que ya venían acelerándose del anterior plan de creo que eran 5 años, ¿no? Sí. En este momento pasaron, ¿cuántos? 6 meses de esa época del Investor Day. ¿Cómo es la proyección que tiene la compañía? ¿Cuál es el objetivo en cuanto a plazos y desarrollos en Vaca Muerta en los próximos 3 años, 4 años?
En el largo plazo es similar, o te diría que más activa incluso de la que mostramos el año pasado y habíamos mostrado en el año anterior, porque los resultados que venimos viendo en las áreas que estamos en desarrollo y en las áreas piloto de Shale Oil son tremendamente alentadores. Nosotros vamos a estar invirtiendo este año cerca de $2.000 millones en Shale, acá en la cuenca, en áreas que nosotros operamos. No toda es inversión propia, alguna viene de nuestros socios, pero estamos hablando de $2.000 millones. El otro día hacíamos un ranking sobre las compañías que más invierten en Shale en el mundo. YPF figuraría sexta en el mundo entre las compañías que más invierten en Shale. Con lo cual lo que estamos haciendo, creo nosotros y el resto de la industria, es muy notable, claramente refleja que los resultados están ahí. Entonces, ¿cómo compara nuestro plan este año con lo que presentamos el año pasado? Y yo diría quizás igual o mayor desarrollo de petróleo, shale, y un poco menos desarrollo de gas. Bueno, por último, para consultarte un poco lo que va a ser el eje en todas las empresas y en la realidad de Vaca Muerta es ¿qué necesita, cuáles son los desafíos o los obstáculos que necesita sortear Vaca Muerta para alcanzar estos objetivos que estamos hablando de exportar a gran escala petróleo y sobre todo gas? Yo creo que en petróleo el principal desafío es ser consistentes. No vale la pena entrar en la discusión chiquita de quién tiene el pozo, quién ha hecho el pozo más largo, quién tiene el pozo más productivo. Acá lo importante, si queremos desarrollar Vaca Muerta, es poder replicar eso N veces en el resto de la cuenca. Hemos hecho una inversión nosotros muy grande en infraestructura, muy grande. Tenemos nuestra propia planta de tratamiento de arena en Añelo. Nuestra planta de tratamiento de crudo para 50.000 barriles la estamos duplicando a 100.000 barriles. Estamos empezando a construir 2 plantas de tratamiento de crudo nuevas de 50.000 barriles cada una. La semana que viene inauguramos el oleoducto que va de Loma Campana a Oldelval, a Lago Pellegrini, para poder evacuar todo ese petróleo. Entonces, hay una inversión en infraestructura que no es para la producción de este año o el año que viene. Estamos invirtiendo en la infraestructura necesaria para poder llevar estos desarrollos adelante en los próximos años. Creo que este es un desafío de todos, no es un desafío compañía, es un desafío compañía con sus contratistas, su gente, los sindicatos, claramente los gobiernos a nivel provincial, nivel municipal, a nivel nacional. Cada uno tiene su parte de lo que tenemos de los granitos de arena que tenemos que poner acá. Nosotros sabemos que estamos poniendo el nuestro. Y sinceramente yo no veo desafíos en cuanto al desarrollo del petróleo shale en Argentina que no podamos afrontar. La verdad que el futuro en cuanto al shale oil en Argentina lo veo muy atractivo y nosotros como compañía estamos comprometidísimos con eso. ¿Y en cuanto al gas? En cuanto al gas también, simplemente que es de mediano plazo y no de cortísimo plazo. Pero de vuelta, fíjense el Orejano, donde nosotros estamos produciendo 5 millones de metros cúbicos, o Fortín de Piedra, donde deben estar produciendo 16, 17 millones de metros cúbicos diarios de gas, áreas que no existían, ¿no? Entonces, realmente el shale gas, como país, nos ha salvado, porque nos ha dado todo ese gas que nos ha permitido sustituir las importaciones GNL como país. O sea, claramente nos ha salvado. Yo creo que eso nos va a seguir salvando en el mediano plazo. Creo que en el corto plazo tenemos que acomodarnos a este exceso de oferta de gas que tenemos determinados meses en el año, porque eso lo que hace es que hay gas que lo tengas que cortar y que los precios al que termina vendiéndose el gas en el verano son precios que no son suficientemente atractivos para poder desarrollar shale gas en gran escala. Pero de vuelta, el futuro de mediano a largo plazo del shale gas es igual de bueno que el petróleo. Si tuvieras que sintetizar este momento de Vaca Muerta en una frase o en un par de palabras, ¿cuál sería? No, yo creo que sigue siendo incipiente. Uno lo viene repitiendo ya hace muchos años. El primer pozo en Vaca Muerta se había hecho hace 7, 8 años. El primer piloto grande lo empezamos en YPF allá en el 2013. El año 2018 fue el año donde realmente Vaca Muerta pasó de ser un gran potencial, de ser un sueño, a ser una realidad. Donde realmente la productividad de los pozos mejoró notablemente y donde la tendencia de baja en los costos nos llevó a... Hoy en Loma Campana estamos hablando de un costo de desarrollo de alrededor de $10 el barril. $10 del barril para desarrollar petróleo que vale 75. Por supuesto, después están los costos operativos, el lifting, pero aún así,
estamos hablando de números sumamente interesantes. Entonces yo diría 2018 fue el año del quiebre, donde pasamos a ser una realidad, y ahora lo que tenemos que hacer es replicar consistentemente eso que creo que venimos haciendo bien, y no hablo solamente nosotros como compañía, sino de todos como industria, replicarlo en el resto de la cuenca, en el resto del acreaje que todos tenemos, pero me parece importante con el convencimiento que tengan todos que el ritmo es un buen ritmo el que tenemos. De vuelta, repito algo que dije al principio, nosotros tenemos 18 equipos de perforación en Vaca Muerta, que es muy notorio, y de vuelta, no somos los únicos, bienvenidos todo el resto, es sumamente importante que los demás vengan, desarrollen su propio acreaje, como nosotros estamos haciendo con el nuestro, aprendamos mutuamente, que se cree ese ecosistema que es necesario y que creemos la escala necesaria para seguir reduciendo los costos, lo que va a hacer que la inversión se siga acumulando.